Vamos a desarrollar el histograma usando algunas de las herramientas de Excel. Para este caso vamos a usar esta base de datos, particularmente lo vamos a hacer con la variable profit. Entonces lo primero que voy a hacer es que voy a sacar la estadística descriptiva de esta variable. Entonces voy a datos. En este caso notamos que mi Excel no tiene activada la herramienta análisis de datos. Entonces vengo a archivo, opciones, complementos, ir, y aquí tildamos herramientas para análisis y vamos a ver que ya se nos va a habilitar esa análisis de datos. Entonces acá en datos venimos y ya tenemos esta herramienta de análisis de datos. Entonces ahora la voy a usar para sacar la estadística descriptiva. Entonces análisis de datos, y vamos a hacerlo para la variable de profit. Entonces, estadística descriptiva, selecciono en rango de entrada la variable, me paro en la primera, en el título, control shift hacia abajo y me selecciona toda la variable. Como lo seleccioné con el título, le damos que tiene rótulo, eso le va a indicar que la primera casilla de la columna es un título. Le voy a decir que me lo saque en esta misma hoja y le voy a indicar, por ejemplo, acá en la primera casilla de la columna G, y le voy a decir que me saque el resumen estadístico. Le voy a aceptar. Entonces acá me genera el resumen estadístico para esta variable, me saca las principales medidas, donde en este caso me va a interesar para generar el histograma el total de datos. Tengo 180 datos en esa variable, y lo que es el rango, que es la distancia que hay desde el dato más pequeño hasta el dato más grande. Entonces ya con esto lo que voy a hacer es definir cuántas clases se van a utilizar. Para esto vamos a usar el criterio de las potencias de 2. La primera potencia de 2 que le gane al total de los datos, ese será el número de clases que vamos a usar, o número de intervalos. Entonces aquí tengo k, que son algunas de las potencias de 2 de la 1 a la 10. Entonces vamos a mirar cuál es esa primera que le va a ganar a 180. Entonces empezamos, 2 a la 1 es 2, y aquí las ponemos. Entonces nos damos cuenta que la primera que le va a ganar a 180 en este caso es un k, una potencia 8. Por tanto el número de clases va a ser igual a 8. Serían 8 clases. Entonces acá tenemos el número de clases definidas, y ya podemos definir o empezar a hacer nuestro histograma. Ya que sabemos en cuántos grupos vamos a agrupar esta variable. Ahora nos vamos para insertar, ¿sí? Vamos a seleccionar la variable, control shift hacia abajo, y en insertar le damos en esta opción de ver todos los gráficos. Acá lo tenemos, le damos y él nos va a sacar unos gráficos recomendados. Entre ellos están estos cuatro, o yo le doy aquí todos los gráficos y le puedo decir histograma. Entonces acá me saca este sugerido, digámoslo así, que ya nosotros lo vamos a editar. Entonces nos sacó este gráfico, aquí está el histograma, y lo que vamos a hacer es editarlo para que cumpla las condiciones que nosotros le queremos poner, entre ellas que tenga 8 clases, ¿sí? Por ejemplo aquí, incluso aquí, pues ya nos sacó las 8, pero digamos que
en esa organización que él nos sacó o en esa sugerencia no nos salen las 8 clases. Si eso no ocurre, entonces lo que podemos hacer es que le damos clic a las barras, luego nos vamos para formato y acá tenemos el menú para ese gráfico y le ponemos en el eje horizontal donde van a estar los intervalos. Entonces al ponerle en el eje horizontal lo seleccionamos y le damos a aplicar formato a la selección. Nos va a desplegar el menú y acá tenemos esas opciones. Y mire que acá me salen las posibilidades. Entonces, listo. Número de rangos, 8. Pero digamos, si no me hubiese salido, mire que si yo lo modifico acá y digo 7, lo que va a hacer es que me lo va a modificar. Entonces ahí me puso 7. En este caso yo quiero, bajo ese criterio que estoy usando, que tenga las 8. Entonces son esas que tenemos ahí. Y ahí nos saca pues el, digamos la agrupación en el histograma. Ya para explorar otras características del gráfico, lo podríamos hacer, a cerrar este menú acá y nos paramos en el gráfico y acá en el más podemos, por ejemplo, ponerle los títulos a los ejes, que es importante, eh, las etiquetas, es decir, me va a dar la frecuencia para cada intervalo. En el primero hay 8, en el segundo hay 12, lo que nos genera la tabla de distribución de frecuencias. Cuando se hace pues esta tabla, estas serían las frecuencias, que si sumamos todas estas categorías nos van a dar los 180 datos. Es decir, acá podemos explorar más características para, digamos, en términos de presentación del gráfico, que lo podríamos hacer acá, o de, digamos, de diseño, de presentación. Podemos explorar estas herramientas en el más, para ya que quede, digamos, lo más acorde pues en términos de presentación, color, todo lo podríamos explorar en este más. Entonces esta es una opción para desarrollar el histograma de una forma un poco más rápida. Claro está pues que es importante también desarrollar la tabla de distribución de frecuencias.